Los galácticos del Real Madrid, Florentino Pérez, el fichaje de Figo, la volea de Zidane, la llegada de Beckham y cómo el equipo se convirtió en una marca, en patrocinios más que en un club, los éxitos y los tremendos fracasos, tocar el cielo y el infierno en cuestión de muy poco tiempo. Hoy repasaremos la era galáctica en el Real Madrid. Nos remontamos hasta el año 2000, en donde los merengues atravesaban un momento glorioso, el mejor desde la época de Di Stéfano, Puskás y Don Santiago Bernabéu. Los blancos habían ganado 2 Champions en los últimos 3 años. Tenían a la gran figura y futuro del fútbol español, Raúl González Blanco, también un portero joven pero top, Iker Casillas. Figuras como Morientes, Roberto Carlos, Guti, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Anelka, en fin, un equipazo. Su entrenador Vicente del Bosque y su presidente era Lorenzo Sanz. Todo marchaba de maravilla. En el verano de ese mismo año vendrían elecciones dentro del Real Madrid. Las probabilidades indicaban que Sanz se reelegiría, continuaría al frente de este equipo, pero aquí sonaba por primera vez el nombre de Florentino Pérez. Político, empresario, constructor millonario español y madridista. Se postulaba como candidato a presidente, aunque necesitaría un plan grande, gigante, enorme para poder vencer a Lorenzo Sanz. Al poco tiempo, Flo le hacía saber a todos los aficionados blancos el plan. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Esto sonaba a broma, a locura. Luis Figo era el mejor jugador del mundo y estaba más que comprometido con el club rival de los blancos. Era el ídolo, la figura y hasta a veces capitán del Barcelona. Y además de ser un gran culé, era un tremendo antimadridista. ¡Va, dilo! ¡Llorones! ¡Me vestiste los campeones! ¡Blancos! ¡Llorones! Figo estaba a punto de renovar contrato con el equipo catalán, aunque José Veiga, su representante, creía que el portugués estaba siendo muy mal pagado en Barcelona. Le empezaba a buscar equipo y pronto Florentino se acercó a ellos. Les comentaba su plan de hacer que Luis vistiera la camiseta blanca y llegaron a un acuerdo salarial. Firmaron un precontrato. Esto Figo argumentaba que no sabía nada, que no tenía conocimiento de este precontrato o preacuerdo, y él pensaba en quedarse con los blaugranas. Los aficionados madridistas confiaban en la palabra de Florentino. Llegaba el día de las elecciones y al poco tiempo se anunciaba la sorpresa ambiciosa por parte de todos los blancos. El empresario Florentino Pérez Rodríguez, de 53 años de edad, el nuevo presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Los socios votaban, los socios elegían y prefirieron aventurarse, creer en las promesas del constructor millonario. Con Sanz estaban de maravilla, ganando trofeos en la cima del mundo, pero este equipo y sus aficionados no se conformaban. Querían más y ahora Flo tendría que cumplir, fichar a Figo o pagarle a todos los socios su cuota. Los diarios en España explotaban. La salida de la estrella del Barça podría ser una realidad. ¿Traidor o culé?, se preguntaban. Fueron muy pocos días los que tardó el nuevo presidente madridista para confirmar y presentar a su nueva figura, a su nuevo 10, al mejor jugador de todo el mundo, Luis Figo. 10,000 millones de pesetas, 60 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de todos los tiempos. Pesetero, traidor y muchas críticas de los blaugranas para su ahora exjugador. Así arrancaba esta temporada 2000-2001. Con muchas más noticias positivas fuera de la cancha que dentro de ella, empezaba la nueva campaña y jugaban su primer final, la Supercopa de Europa ante el Galatasaray, y aquí se vivía el debut de Figo. Se fueron hasta los tiempos extras y cayeron con un gol de oro. Perdían su primer partido, su primer final. Dejaban ir Del Bosque y Florentino la oportunidad del primer título en la temporada. A las pocas semanas vendría un duelo especial, el clásico, y no sería cualquiera.
Sería el regreso del número 10 merengue a lo que fue su casa por 5 años. Figo volvía al Camp Nou, 99,000 personas silbando, gritando, con letreros insultando a su ex. Los culés no se podían permitir perder este partido. Los propios jugadores cuentan que esa noche se vivía un ambiente diferente. Era ganar o ganar. Luis Enrique y Xavi se tomaron en serio esta consigna. Puyol, con marca personal a Figo, lo anulaba por completo y el Barça se llevaba la victoria de 2-0. Jugaron la Copa Intercontinental, el equivalente al Mundial de Clubes, y era un solo partido. Una final ante Boca Juniors, y desde temprano los vacunaba doble vez Martín Palermo, y de esta el Madrid no se pudo recuperar. Perdían una final más. Tenemos ya varios fracasos en menos de 6 meses y ahora la primera ronda de Copa del Rey en contra del desconocido equipo Toledo y una nueva derrota, eliminados desde la primera ronda. Todo eran malas noticias, no pudieron tener un peor inicio. Así se terminaba el año 2000 y de pronto, en enero, se acordaron que eran el Real Madrid y remontaban posiciones en Liga. Figo empezaba a lucir, el ángel de Madrid, Raúl González, empezaba a marcar al por mayor. Se hacían del primer puesto en Liga y en Champions tuvieron su revancha con el Galatasaray en los cuartos de final. Los golearon 3-0 en el Bernabéu, metiéndose así a las semifinales. Ahí se topaban al gran Oliver Kahn y no pudieron clasificarse. El Bayern Múnich los eliminaba a un solo paso de la gran final de Champions, de la pelea por el bicampeonato. Eso sí, en Liga no soltaron su ventaja y se terminaron coronando como campeones de la Liga Española. Así terminaba la primera temporada con Florentino al mando del equipo. Raúl siendo el Pichichi, Figo galardonado con el Balón de Oro, combinando su participación entre el Barcelona y el Real Madrid, con el título de Liga pero con varias derrotas inesperadas. La Supercopa de Europa, la Intercontinental con Boca, la eliminación de Copa en primera ronda y las semis con el Bayern en Champions. Los aficionados quedaban con un sabor de boca un tanto amargo y esto su presidente lo buscaba cambiar con su nueva idea en su gestión: fichar una estrella por cada año que pase. Estamos en el verano del 2001 y Florentino volvía a hacer noticia en todos los diarios. El Real Madrid había fichado al ganador del Balón de Oro, campeón del mundo y figura de la Juventus. Se habían hecho de los servicios de Zinedine Zidane. Fichaje bomba, estelar, igual o mejor que el de Figo, y en cuanto al precio, nuevo récord mundial. 72 millones de euros en el 2001. Superaban su propio récord que habían impuesto con Figo. El Real Madrid poco a poco se llenaba de estrellas globales. Raúl, Roberto Carlos, Figo y ahora Zidane. La 2001-2002 arrancaba con la Supercopa de España. Raúl González Blanco marcaba de a 3 goles para levantar el segundo título de esta gestión, de esta nueva era. Parecía que el Real Madrid ahora sí volvía a los rumbos habituales. Pero después de 9 jornadas, los merengues estaban en el puesto 15 de la tabla, mucho más cerca del descenso que de refrendar su título. Del Bosque tocó fondo, llegó a un límite y tuvo que empezar a utilizar jugadores de no tanto renombre: Fernando Morientes y los canteranos Francisco Pavón y Raúl Bravo. Esto le estaba funcionando. Zidane poco a poco se adaptaba y Figo conseguía por fin marcarle por primera vez al Barcelona. Llegamos al 2002 y por fin con vida en todas las competencias. El año nuevo nos recibía con un partido ante Las Palmas en el Bernabéu y aquí Morientes marcaba 5 goles, una manita, uno más de Zizou y hasta un autogol, ganando 7-0. Empezaban a convertirse en la versión que todos esperaban ver, un equipo que ganaba, un equipo que gustaba y que goleaba. En Champions tuvieron su revancha con el Bayern Múnich en cuartos de final y aquí sí la aprovechaban. Guti marcaba el gol que eliminaba a los bávaros y se metían de nuevo a las semifinales. Ahí tendrían un par de duelos inolvidables. El clásico, un solo boleto a la gran final de la UEFA Champions League, estaba en disputa entre estos dos equipos. Abrían en el Camp Nou y el camino positivo seguía. Zidane anotaba un gol bombeado y McManaman un segundo de la misma forma, al 92, para sacar una ventaja de 2-0 de la ida. En el Bernabéu, el Ángel de Madrid marcaba un golazo al ángulo de zurda, poniendo así el 3-0, el definitivo, el que humillaba al Barcelona, el que lo reafirmaba
como los mejores de su nación y el gol que los llevaba a Glasgow, a la final de la Champions League. La semi terminó con un 3-1 global inolvidable. La temporada estaba a punto de tornarse en un éxito rotundo, a pesar de haber perdido el título de Liga y de caer en la final de Copa del Rey. Podría ser esta la tercera orejona en 5 años. Es posible que había críticas a la gestión de este super equipo, pero al Real Madrid lo que le importa es esta competencia, la Champions. En la final se midieron al Bayer Leverkusen de Michael Ballack. Lo empezaban ganando los blancos con un gol de Raúl. Pronto lo empataban las aspirinas vía Lucio, el central brasileiro, para que en la segunda mitad Zinedine Zidane nos regalara uno de los mejores goles en toda la historia del fútbol. Una volea impecable, la colgaba en el ángulo y con esto los merengues conseguían la novena orejona, el título de la UEFA Champions League, el trofeo más prestigioso. Los fichajes daban frutos, Zidane, el nuevo ídolo madridista, así terminaba la 2001-2002. Y fue en ese verano en donde se empezaba a cocinar el término para este equipo, el apodo. Antes de ser los Galácticos, el término que se utilizaba era el de Zidanes y Pavones. Esa era la filosofía que buscaban: fichar jugadores como Zidane y sacar canteranos como Francisco Pavón, un joven central que era la joyita del equipo. Así que eso le pedían al Presi: un fichaje top por año y un diamante de la cantera por año. Mientras el mercado de fichajes sucedía, se disputaba la Copa del Mundo en Corea-Japón. Ronaldo Nazario fue la figura. 8 goles anotados y terminó siendo campeón. Florentino le puso el ojo encima y a pesar de su pasado culé, eso no impedía al Real Madrid el hacerse de sus servicios. Ya había pasado con Figo, así que una segunda vez no había problema. Ficharon al Fenómeno por 45 millones de euros. Esa compra no fue el récord, no superó a la de Zidane, pero volvían a romper el mercado. Se hacían del mejor 9 en todo el mundo. Ahora tendrían a Figo, Zidane, Raúl, Roberto Carlos y el Fenómeno Ronaldo. Mucho gasto en el club, pero también mucho ingreso. Nuevo patrocinio en la playera, Siemens Mobile con un contrato millonario. Venta de camisetas, taquillas, partidos de pretemporada en Estados Unidos. El nuevo presidente no solo pensaba en el rendimiento, sino que también en las finanzas del equipo. Empezaba esta nueva temporada con las aspiraciones a tope y con el mismo nivel de exigencias. Tendrían que ganarlo todo y marchaba de muy buena forma el arranque de la campaña. Ronaldo rápidamente se adaptaba a la camisa blanca. A Raúl no se le había complicado mucho la llegada del Fenómeno. Él seguía a lo suyo. Eran la envidia, el equipo que todos querían ser, eran el mejor club del mundo, pero los corajes, los rencores en los rivales no se olvidaban, especialmente el de los blaugranas. En el mes de noviembre de ese 2002 se metían una vez más al Camp Nou. Luis Figo otra vez como titular, volvía a recibir silbidos, letreros de pesetero, monedas aventadas al campo, críticas por doquier. El portugués en estos 2 años jugando para el Real Madrid había evitado acercarse mucho a las bandas por miedo a que los aficionados reaccionaran de mala forma. Pues aquí Figo decidió ir a cobrar el córner y la llovizna de todo tipo de objetos llegaba hasta que el colmo aterrizaba en la cancha. Una botella de vidrio y una cabeza de cochinillo, intentando hacerle daño. Afortunadamente no lo consiguieron, pero esas imágenes siempre quedarán grabadas en la historia de este deporte. El día que le aventaron una cabeza de cochinillo a Figo en el Camp Nou. Ese partido terminó en empate a 0. Figo fue amonestado y anulado una vez más por Carles Puyol. A pesar de esas polémicas, el ritmo del equipo no aflojaba. Primeros en Liga, campeones de Supercopa de Europa, ganaron sin complicación la Intercontinental. En Champions avanzaban a los cuartos de final para ahí medirse a otro de los grandes de Europa en ese momento, al Manchester United de Sir Alex Ferguson. Una serie parejísima. Abrían en el Bernabéu y los merengues cumplían con las expectativas. Lo estaban ganando 3-0. Figo y 2 veces Raúl. El equipo del Spice Boy conseguía descontar vía Ruud van Nistelrooy y así viajarían a Manchester. En el Teatro de los Sueños, Ronaldo salió inspirado. Les marcó 3 veces, hat-trick del Fenómeno. Beckham pudo anotarle 2 veces al Real Madrid buscando la remontada, pero no fue suficiente.
Sufrieron aunque avanzaron. 6-5 global pasaban a Ferguson y se instalaban en unas nuevas semifinales. En la siguiente fase se medían a la Juve, a Del Piero, Trezeguet, Pavel Nedved, Buffon, pero sobre todo al ex equipo de Zizou. En la ida nuevamente en el Bernabéu ganaron. Sacaron ventaja de 2-1 para que en Turín pudieran cerrar favorablemente la eliminatoria. Pero no fue así. Rápidamente la Juventus les remontaba el global y lo perdían 3-0. Zidane consiguió descontar, pero fue muy tarde, en el minuto 89. No tuvieron más oportunidades y caían eliminados por la vecchia signora en semifinales. Campeonato o fracaso, todo o nada. Con esta plantilla no había de otra. La Juventus y el United podían ser de los equipos grandes en Europa, pero con esta plantilla tenías que ganarlo absolutamente todo. Olvidándose de ese amargo momento, terminaron ganando la Liga. Del Bosque cerraba esta temporada 2002-2003 con 3 trofeos más a su cuenta, teniendo así 7 títulos en solo 4 años. Pero aquí fue el momento de la caída. Aquí se perdió todo y empezaban los fracasos. Florentino Pérez había quedado molesto porque a pesar de levantar 3 copas, él quería todo, en especial la Champions. Floren no se quedó callado y decidió criticar el sistema del entrenador. Dijo que su juego estaba anticuado y prefirió despedirlo. Una noticia que le daba la vuelta al mundo. El 2 veces campeón de Champions League despedido porque su fútbol no le gustaba al Presi. Eso sí, en ese 2003 buscaba su fichaje anual, su estrella global, y la encontraba en Manchester. Su nombre, David Beckham. 35 millones de euros pagaban por el mediático jugador inglés, y aquí se rompía el mercado una vez más, pero no solo a nivel futbolístico, a nivel global. Beckham era una estrella conocido por todos y por todas. Era el esposo de Victoria, una de las Spice Girls. A David lo apodaban el Spice Boy, figura no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ellas. Posando como modelo, apareciendo en galas lujosas, era una estrella del espectáculo también. Y esto llevaría al Real Madrid a otro nivel. Más que solo un club, a ser un producto de marketing global. Llegaba Beckham y esto ya era un equipo galáctico. Florentino se relamía los bigotes, veía la oportunidad de ganar todavía más dinero con la imagen que tenían los futbolistas y decidió llevarlos a una gira de pretemporada de 18 largos días por Asia. Visitaron China, Japón, Tailandia para ganar más de 10 millones de euros. Esto parecía una gira de una banda de rock más que pretemporada. Esto era una explotación de la imagen. Fotos por todos lados, revistas, anuncios, patrocinios, los fanáticos invadían los cuartos de hotel, la privacidad de los jugadores, y ese tour por Asia fue para muchos jugadores el punto de quiebre, el rompimiento de la armonía para esta era galáctica del Real Madrid. Como les mencioné, habían despedido a Del Bosque y su puesto lo tomaba el desconocido Carlos Queiroz. ¿Y quién era Queiroz? Un portugués que fungía como auxiliar técnico de Ferguson en el Manchester United. Conocía perfectamente a Beckham, pero nunca siendo el director técnico de un equipo top. Esto fue más que criticado y los problemas no terminaban aquí. Les he hablado de fichajes impresionantes: Beckham, Ronaldo, Zidane y Figo. 1 por año, y cada uno de ellos tienen algo en común. Todos jugadores de ataque. Florentino se olvidaba del medio campo y defensa. Se acercaban Makelele, uno de los mejores contenciones de todo el mundo, y McManaman a pedirle un mejor salario al Presi. Lo mismo hacía el capitán Fernando Hierro y uno de los delanteros de casa, Fernando Morientes. A Florentino no le importó las quejas de estos 4 y sus intentos de aumento salarial. Prefirió darle salida a todos. Su objetivo era el ataque, las estrellas, las figuras, los que le dieran dinero. Dejaba ir gratis a McManaman y al Capi, a la leyenda, a Fernando Hierro. A Makelele lo vendió al Chelsea y a Morientes a préstamo al Mónaco. Así, después de esta agitadora gira por Asia, con un entrenador experimentado, con 4 bajas sensibles en la parte defensiva del equipo y sin fichar a nadie, exceptuando al Spice Boy, arrancaba la temporada 2003-2004. Todos estos problemas o conflictos que les hablo, la afición difícilmente se conseguía dar cuenta de ello. Ellos estaban fascinados porque tenían a los mejores futbolistas de todo el mundo. Todos ellos jugaban para el Real Madrid. Aquí se empezaba a utilizar el término galáctico. Los galácticos del Real Madrid, estrellas
por doquier, un absoluto trabuco. El inicio de campaña fue de acuerdo a lo esperado, todas las figuras anotando goles. Raúl, el nuevo Capi, le sentaba el gafete como anillo al dedo. Ronaldo encaminado a ser el pichichi de la liga, primeros en la tabla, avanzando en todo. Así llegaba el 2004. Vencían al Bayern Múnich en los octavos de la Champions. Todo marchaba bien. Parecía que los problemas dentro del vestidor eran anulados por el talento, por las estrellas, por las figuras. Les tocaba un flojo Mónaco en los cuartos. Abrían en el Bernabéu y empezaban con el pie izquierdo. Los del Principado pegaban primero. Eso sí, los galácticos pronto reaccionaban, y de qué manera. Iván Helguera lo había empatado para que llegara Zidane con el 2-1. Figo el 3-1 y el fenómeno Ronaldo el 4-1. Las estrellas lo remontaban de 1-0 a 4-1, aunque al cierre su ex, el corrido Fernando Morientes, les conseguía marcar, descontar un poco. Aún así, salían con una muy buena ventaja, 4-2 de Madrid. Nos vamos a la vuelta, a cerrar la pinza, a volver a su ronda de siempre, a las semifinales, y pronto pegaban los blancos. Gol de Raúl González para sacar el 5-2 global, el que mataba. Pero si algo se le había advertido a Florentino era cuidar la defensa, fichar atrás. Estaban recibiendo muchos goles y esa noche no fue la excepción. Antes del medio tiempo descontaba Giulí. Arrancando la segunda parte, Fernando Morientes otra vez con la ley del ex, y entraban los nervios para que el mismo Giulí consiguiera el gol del empate global. 3 goles en menos de 20 minutos. Con esto se empataba la serie y por el gol de visitante caían eliminados. El fracaso de la década, el Real Madrid, el equipo galáctico fuera desde los cuartos de final de la Champions y por el Mónaco. Un equipo que no figuraba en Europa, y aquí la caída fue fuerte. Jugaron la final de la Copa del Rey, se enfrentaban al Zaragoza y en tiempos extras perdían. 2 derrotas más que inesperadas. Lo bueno es que en Liga estaban con vida, y más que con vida, en primer lugar. 7 jornadas más para proclamarse campeones e intentar salvar la temporada, al menos con ese título de Liga. Recibían a los Osasuna en el Bernabéu y los goleaban. 3-0, humillante derrota. Después visitarían el Calderón, partido difícil con el Atlético de Madrid, aunque en el derbi sí consiguieron ganar. Solari anotaba primero, luego Paunovic empataba a los colchoneros para que Iván Helguera al cierre sacara los 3 puntos blancos. 5 finales más, estaban en segundo puesto y necesitaban ganarlos todos para poder proclamarse campeones. Pero pedirle a este equipo que gane 5 no era mucha complicación, eran los galácticos. Primer partido ante el Barcelona en el Bernabéu. Solari anotaba el gol merengue y rápidamente Kluivert lo empataba. Así se estaba terminando el juego hasta que Ronaldinho frotaba la lámpara mágica. Asistía a Xavi y el mediocampista le daba la vuelta al marcador. El Barcelona le robaba los 3 puntos y vendría una nueva derrota. Los blaugranas no conseguían ganar en el Bernabéu desde 1997. Esa noche, con los galácticos y peleando por el título de Liga, perdieron un partido crucial. Una vergonzosa noche madridista y parecían alejarse del campeonato. Siguiente jornada, visitando al Depor, derrota. Siguiente, recibiendo al Mallorca, derrota. Ahora, visitando al Murcia, derrota. 4 partidos perdidos de forma consecutiva. El escándalo que eso hoy sería. El Real Madrid perdiendo 4 seguidos, y eso no era todo. En la última jornada recibían a la Real Sociedad y perdían nuevamente. Así terminaba la liga. Con 5 derrotas de manera consecutiva. En menos de un mes estaban en la final de Copa del Rey, vivos en Champions y líderes en Liga. Pues ahora perdieron la final de Copa del Rey, eliminados en cuartos de final de Champions por el Mónaco, y de ser líderes cayeron hasta la 4ª posición en Liga. Una asquerosa, vergonzosa, tremenda temporada galáctica. Se iban con las manos vacías. Por supuesto que Carlos Queiroz fue destituido como el entrenador. Los aficionados se molestaban con Florentino porque creían que Beckham había sido un fracaso de fichaje, un desperdicio, y que solamente lo habían traído porque tenía cara bonita. Mientras negociaba por David, al mismo tiempo le habían ofrecido a Ronaldinho, la estrella del PSG, pero prefirió el dinero, la imagen, los patrocinios y la publicidad que Beckham le podría brindar. Pues el Spice Boy no había rendido y Ronaldinho en su casa les había dado un espectáculo.
Solo si eres cara bonita, juegas en el Real Madrid, se quejaban los aficionados por lo que hizo Flo. El desastre galáctico no paraba, aunque los fichajes tampoco. Ahora el nuevo top fue Michael Owen, el Balón de Oro con el Liverpool, otro delantero de tan solo 24 años. Ahora como nueves tendrías a Ronaldo, Raúl y Owen. Nada hacía sentido, pero el Presi seguía clavado con la idea de un fichaje bomba por año. Eso sí, ahora buscó traer un poco de jugadores defensivos: Walter Samuel, Jonathan Woodgate y el famoso Thomas Gravesen. Todos defensivos, pero ninguno al nivel de estrella que los que fichaba en ataque. Pues la mejoría en esta temporada fue nulo, o hasta peor. Cambiaron 3 veces de entrenador. Primero, José Antonio Camacho, después Mariano García Remón y finalmente Vanderlei Luxemburgo. Un bajón de nivel en cuanto a entrenadores tremendo, sobre todo si consideras lo que fue Vicente del Bosque y lo que consiguió poco tiempo después con España. El Barça los goleó 3-0. En Copa del Rey los eliminó el Valladolid desde los octavos de final. En Champions League también eliminados y también desde los octavos de final. Y para acabar con las asquerosas noticias, una vez más perdieron la liga. Quedaron segundos por detrás de Ronaldinho, Eto'o y Rijkaard, por debajo del Barcelona. Posiblemente entraban en la época más oscura, más gris en toda la historia del Real Madrid. No solo por los resultados, sino por lo que tenían y lo que obtenían. Tenían a los mejores del mundo, la mejor plantilla de todo el planeta Tierra, las mejores figuras y no podían ganar ni un solo trofeo. No pudieron pasar ni de los octavos de final de Champions League. Tuvieron 3 entrenadores en una misma campaña y la era galáctica continuaría. Verano del 2005, Walter Samuel, el gran fichaje defensivo, se iba. Michael Owen, la superestrella, se iba. Luis Figo se había pagado en los últimos años y también se marchaba. Ahora Florentino decidía apostar por Robinho como la nueva estrella de este mercado. 21 añitos apenas tenía el nuevo Pelé. Junto con él llegaba de solo 19 años el lateral Sergio Ramos García. Seguían en sus giras mundiales de pretemporada, jugando en Estados Unidos, en China, Japón, Tailandia, Austria, Hungría, por todo el mundo, vendiendo entradas, camisetas, patrocinios, haciéndose cada vez más millonarios, desgastando también cada vez más a sus jugadores y la armonía de la plantilla. Empezamos la 2005-2006 y desde las primeras jornadas, derrotas, con el Celta y con el Español. El Real Madrid al puesto 14 de la tabla. Recibían al Valencia, perdían. Visitaban al Depor, perdían. Recibían al Barça y los humillaban. Otro 3-0 con una exhibición de Ronaldinho que no le quedó de otra al público madridista más que aplaudirle al crack brasileiro. La nueva estrella, Robinho, no marcaba como se esperaba. Raúl, el crack, el goleador, solamente 7 goles anotados en toda la temporada. Beckham jugaba todo, pero no cumplía ni poquito lo esperado. En el mes de diciembre se marchaba otra vez su entrenador Vanderlei Luxemburgo para darle paso al del Real Madrid Castilla, Juan Ramón López Caro. 5 entrenadores diferentes en menos de 2 años. Empezaba el 2006 y en las semifinales de Copa del Rey, Diego Milito les marcó 4. Póker del argentino perdiendo el partido de ida 6-1. 6 goles a 1 humillado el Madrid. Obviamente no pudieron remontar ese marcador y los eliminaban otra vez. En Champions, en octavos de final, se medían al Arsenal de Wenger y Henry. En el primer partido en el Bernabéu, perdían. 1-0 caían con los Gunners. La afición pedía la cabeza de Florentino. Este proyecto era insostenible. No había forma de darle la vuelta a esta situación. Ya no solo era el desastre defensivo, también en ataque y sobre todo dentro del vestidor. Los egos, las luchas por ser la estrella, la figura y a la semana siguiente, enfrentando al Mallorca, volvían a caer. El día después de esa nueva derrota, Florentino presentaba su dimisión. Renunciaba al cargo de presidente del Real Madrid. El proyecto galáctico había fracasado. 3 temporadas seguidas sin títulos. El cargo más prestigioso del club blanco quedaba vacío. Así, sin presidente, enfrentaron la vuelta con el Arsenal y no pudieron hacerles daño. 0 goles marcados en toda la eliminatoria. Otra vez eliminados desde los octavos de final de Champions League. Al final de temporada perdieron una vez más la liga y se iban nuevamente con un nadaplete. Así, damos por terminada la era galáctica del Real Madrid.
con la salida de Florentino y poco a poco se iban marchando las otras estrellas. Zinedine Zidane en ese verano se retiraba. En ese 2006 cambiaban de presidente y también la filosofía de gastar un fichaje top por cada año. La idea de los Zidanes y Pavones nunca se consagró. Pavón terminó siendo un fracaso y muchos de los Zidanes, o sea, los fichajes, también fracasaron. La salida de Del Bosque mató el proyecto ganador. Fueron casi 3 años sin un solo título, viendo cómo el Barcelona lo ganaba todo. 2 años de forma consecutiva, perdiendo los octavos de final de Champions y muchos fracasos más que ya fuimos repasando. Eso sí, financieramente hablando, en cuestión de dinero, la gestión del Presi Floren fue maravillosa. Salieron de todas sus deudas y terminaron esta etapa siendo el club más rico de todo el mundo. Obviamente, después de esas millonarias giras globales, de patrocinios, de camisetas, de venta de entradas, el Madrid se convirtió en una marca más que en un club durante esa época. Y así es como llegamos al final de este recorrido desde el 2000 y hasta el 2006 por la primera etapa presidencial de Florentino Pérez en el Real Madrid, mejor conocida como los Galácticos. Te agradezco por acompañarme en este video, por llegar hasta el final de esta crónica. Si te gustó, te invito a que cheques mi canal. Aquí tengo muchas más publicadas del Real Madrid, del Barcelona, fútbol español, de Champions League, fútbol mexicano, de todo un poco lo vas a encontrar. Estamos publicando 3 videos por semana, martes, jueves y los domingos, así que te espero. Te agradecería muchísimo si te suscribes, eso me sirve como apoyo y no te cuesta absolutamente nada. Así que nos vemos muy pronto en una crónica nueva. Bye, bye.